Sean bienvenidos a esta nueva entrega del podcast La Ciudad Metapolítica, el podcast antiprogre. Estamos aquí para hablar de un nuevo tema muy polémico que se denomina la arquitectura del Estado. En estas últimas semanas hemos tenido una gran polémica, una discusión interminable de juristas, politólogos, activistas, políticos, etc., respecto a la Corte Constitucional y la naturaleza y la razón de ser de los otros poderes del Estado. Vamos a analizar aquello, vamos a analizar, cuál es el propósito y la finalidad con que fueron diseñados estos poderes del Estado, estas funciones, sobre todo la teoría pura de una república. Estoy aquí con mi gran amigo Mario Cubi Santa Cruz, doctor en Derecho, jurista, investigador, un hombre también, un empresario. Estamos aquí y sobre todo chef también. Yo creo que también eres chef. Buenos cangrejos. Qué bien. Entonces vamos a hablar un poquito desarrollando estos temas. Para todos ustedes, queridos amigos, sean bienvenidos a la Ciudad Metapolítica. Y ahora bien, ante toda esta polémica, mira Mario, yo he visto que dentro de esta confrontación jurídica no hay solo un tema jurídico. Yo he detectado que también hay un tema político, pero también un asunto profundamente ideológico. Una pugna también de dos teorías del Estado, de dos modelos de Estado que se están contraponiendo uno a otro. Por un lado, en mi opinión, veo que por un lado se sostiene que es el pueblo el que tiene que tomar estas decisiones, la última palabra, el verdadero guardián de la Constitución. Como decía Carl Schmitt desde la polémica que tuvo con Hans Kelsen, ¿no? ¿Quién es el verdadero guardián de la Constitución? Y por otro lado, otros que sostienen que los jueces deben ser siempre la última palabra, ¿no? Esta instancia, este árbitro. Y que por eso no tienen que ser sujetos a un juicio político. ¿Tú qué crees, Mario? ¿Deben ser o no ser sujetos a juicio político los altos tribunales? Bien, André, primero qué gusto poder conversar, qué gusto ser parte del programa. Siempre un placer poder compartir, debatir e ir construyendo ideas a través del intercambio, no solamente con gente que conoce mucho como tú, sino también de ir reflexionando sobre aristas que nos va exigiendo por un lado la coyuntura, pero por otro también la técnica, la historia y las buenas y malas experiencias de otros países. Así que respecto a la pregunta en concreto, depende. ¿Por qué depende? Porque cuando hablamos de una alta corte 100% judicial, como una Corte Suprema de Justicia, como una Corte Nacional de Justicia, que falla siempre en derecho y en base a la norma que ya fue aprobada, en mi criterio no debe estar sujeto a control político. Y para esto volvemos a la base de la democracia, o a la base más que de la democracia solamente de la división y balance de poderes. Así lo desarrollaron los Founding Fathers de Estados Unidos, que es por ahora el sistema democrático que mejor ha funcionado en el criterio mío y de muchísimas personas en el mundo. Tiene ya algunas enmiendas la Constitución, pero que sigue siendo la misma base. Y es que hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo, con su nombre lo dice, que es del gobierno, el presidente, es el que ejerce o ejecuta el poder, el que lo utiliza. Ahí está la policía, las fuerzas armadas, los ministerios, los servicios de aduana, todo lo que significa acción de poder. Está el legislativo, que es el que, como su nombre lo indica, legisla, hace leyes, deroga leyes, reforma leyes. Y además tiene la potestad de fiscalizar a los demás poderes. Y finalmente el poder judicial, que es el que, como su nombre lo indica, juzga que las leyes que hizo el legislativo se cumplan. Mientras eso se respete, no debería haber juicio político a las Cortes Altas que están en la tarea de confirmar que se cumpla la norma. El problema nace en esta nueva tendencia, en esta nueva forma de constitucionalismo desarrollada sobre todo a mayor profundidad y en nuestra región bajo el sistema interamericano, en que las cortes constitucionales o las salas constitucionales, en algunos casos de las Cortes Supremas, tienen y empiezan a ejercer un poder más político que jurídico. Y entonces, cuando se meten en política, sí que deberían estar sujetos a juicio y evaluación política. ¿Qué significa eso en español? Si la Corte lo que hace es decir, esta norma no se está cumpliendo o esta acción no va acorde a la Constitución, eso es un control negativo de constitucionalidad donde simplemente dice, eso no va.
eso no debería ser evaluado por un político porque es justamente en la división básica del Estado la función que le corresponde y quien protege que el resto cumpla. Pero el rato que se mete a hacer otra labor, en el caso concreto de la Corte Constitucional Ecuatoriana tenemos, por ejemplo, cuando evaluaron la Ley Orgánica de Cohesión Intercultural, la LOEI. En resumen, al final dijeron que hay que subirle el sueldo a los maestros. Y uno de repente está de acuerdo, yo soy profesor también, uno puede decir, chévere que le suban el sueldo a los profesores. Pero esa es una acción en ejercicio del poder, es una potestad del Ejecutivo, del Ministerio de Educación, que en virtud del presupuesto, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y la decisión de gobierno, toma. Y que además tiene una gravedad adicional, que eso para podérselo gastar, que es plata de todos nosotros, eso es importante también discutirlo, la plata del gobierno, del Estado, no es que nace del cielo, no es que cae de los árboles, son los impuestos que nos quitan a nosotros, o el petróleo que sale de la tierra, que es propiedad de los ecuatorianos. Para gastarse esa plata tienen que pedirle permiso al legislativo. Todos los años el gobierno presenta el presupuesto general del Estado al legislativo y el legislativo debate y le dice sí o no. Y entonces llegaron estos sabios de la Corte a decir, ¿sabe qué? Yo digo que hay que subirle el sueldo. Se pasó por encima la función ejecutiva que tenía exclusividad sobre política pública y además del presupuesto que aprobó el legislativo, sin además acarrear ninguna responsabilidad sobre esa ejecución. Entonces ordenan subir los sueldos, pero si mañana no hay plata para subirlos, no es culpa de ellos. Cuando tú dices sin responsabilidad, ¿a qué te refieres? A que sobre el presupuesto general del Estado, si no se cumple algo que se ha exigido, podrían acarrearse responsabilidades administrativas y políticas sobre, por ejemplo, el ministro de Finanzas. ¿Sí? Si mañana el legislativo convoca al Ministerio de Finanzas para que responda por qué no le ha subido el sueldo a los profesores. ¿Por qué si nosotros del año pasado aquí en la Asamblea aprobamos un presupuesto general del Estado que ustedes propusieron, que decía que iban a gastar tanta plata en educación y que se iba a utilizar para esto y no lo ha usado? Pero resulta que ahora la Corte dijo gasten más de lo que estuvo y por eso nadie los puede llamar a ellos, es lo que muchos están defendiendo. Tú acabas de tocar un punto donde la frontera a veces para muchos no está bien definida. ¿Qué es un acto político? ¿Cuándo la Corte Constitucional se puede definir que está actuando como un político? Porque claro, yo puedo interpretar sus actos de una manera que me parecerían que están beneficiando una postura política al respecto. Pero mira, ¿qué te parece lo siguiente? No sé si te es familiar, obviamente que sí, los papeles del federalista, ¿no? El Federalist Papers. Está uno de los hombres más brillantes, ¿no? de la teoría republicana, ¿no? Alexander Hamilton. Y él, en el papel número 81, fíjate algo, él se plantea lo siguiente. ¿Qué posibilidades hay que la Corte Suprema pueda inmiscuirse deliberadamente, puede interferir con las potestades del legislativo? ¿Ya? Entonces, él se comienza a plantear qué posibilidades de abuso hay que esto suceda. Esto lo leí antes de ayer y mira, fíjate lo que él decía. No tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque el Congreso, a través del mecanismo de acusación de la Cámara Baja y el mecanismo de juicio político del Senado, pues puede tramitar un juicio político a estos altos tribunales. Él decía, esta es la garantía para que la Corte Suprema no se inmiscuya en la esfera, digamos, en la esfera de las prerrogativas de este poder del Estado que es el legislativo. Porque no va a levantar la ira de su controlador natural. Imagínate. Desde esa época, fíjate, yo creo que se estaba anticipando a lo que tú nos estás mencionando. Yo no sé qué tipo de inspiración tuvieron esos padres de la patria americana, pero realmente es impresionante lo bien diseñado de ese modelo. Y por eso yo te decía, muchos hablan de la división de poderes, pero eso no está completo. La división requiere balance y equilibrio y contrapesos entre los poderes. Por eso el legislativo puede fiscalizar al ejecutivo. El judicial es el que juzga si los otros dos están cumpliendo o no su tarea. En el caso norteamericano, la Corte Suprema tiene tanto la capacidad del juicio regular y bajo el common law americano, que es muy distinto al sistema civil francés y romano nuestro, ellos pueden a través de jurisprudencia reformar ciertos elementos. Fíjate, por ejemplo, el caso de Roe versus Wade, que hace poco fue revertido respecto del tema del aborto. Esa podríamos argumentar es una acción que pasa del ámbito judicial, que en virtud de los criterios de los jueces, en virtud de la jurisprudencia de ese momento y su doctrina,
ejercieron un cambio que se puede considerar de política pública. Ahora bien, esa Corte norteamericana, que tiene los poderes equivalentes a nuestra Corte Nacional y Corte Constitucional juntos, está sujeta a juicio político, como muy bien lo menciona. Y así pasa con la Corte Constitucional colombiana, que también está sujeta al juicio político mediante el modelo del Congreso colombiano. Y así lo puedes ver en la mayoría de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese equilibrio de fuerzas, esa especie de cuchillos cruzados entre sí, porque a ver, si tú te pasas de la raya, yo te juzgo. Si tú te pasas de tu función, yo te juzgo. Acá resulta que tenemos a una aristocracia jurídica que puede opinar sobre lo que quiera, que puede reformar la Constitución excusándose en interpretación, ahora con las doctrinas de la modulación jurídica, reforma efectivamente, por ejemplo, con la sentencia del matrimonio igualitario, y aquí a mí la verdad es que me molesta mucho que hayan tomado ese fallo para estirar el poder de interpretación, porque parecería que voy a hablar desde una perspectiva ideológica, y esto es un tema 100% jurídico. ¿Qué decía el artículo 67 de la Constitución ecuatoriana? El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso decía la letra de la ley. Y ellos interpretaron eso para aprobar el matrimonio igualitario. Olvidemos del tema de fondo, porque no me interesa aquí que sea un tema si estoy de acuerdo o no. Es que la Corte tiene la potestad de interpretar, pero eso no es interpretar, eso es cambiar, porque no había ningún gris, no había ninguna duda sobre esa norma. Y por lo tanto lo que acaban de hacer es un acto político, porque toda reforma constitucional es un acto político y por eso lo hace o el Congreso, en nuestro caso la Asamblea, o mediante referéndum de la población. El abate Sayés, que pues hace más de 200 años decía que de la existencia, él teorizaba sobre un tribunal que tenga potestades, así decía, constitucionarias, no constituyentes, no constitucionales, constitucionarias. Un tribunal con potestad de reformar inclusive la misma Constitución, por encima inclusive del constituyente. Eso es un ejemplo también de lo que hicieron estos señores, claro, a través de esta interpretación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la aplicaron dentro del bloque de constitucionalidad. Una interpretación que algunos podrían decir globalista, internacionalista, que se impone pues dentro de nuestra soberanía, ¿no? Pero fíjate lo importante, sin desmerecer que eso es un tema real a nivel ideológico y que además la opinión consultiva de la Corte no era un elemento vinculante. Incluso fuera de eso, no es aceptable que una Corte pueda reformar la Constitución, porque entonces esa potestad que es exclusiva, que además en esta Constitución, que a mí no me gusta, pero así está, sea vía enmienda, vía reforma o vía asamblea constituyente, requiere intervención o del legislativo o de la ciudadanía o de los dos. ¿Por qué? Porque es en la ciudadanía o en la asamblea, aunque nos caigan mal los asambleístas, aunque no nos guste el sistema de elección, donde recae la representación directa de la población. Si eso no les gusta a los defensores de este modelo, pues entonces digan de frente que no les gusta la democracia y la representación popular. Pero es que eso te quería preguntar. A ver, tú tienes una Corte Constitucional formada por jueces que tienen maestrías, tienen doctorados, y tienes una asamblea, pues bueno, electa de manera popular. ¿Por qué la asamblea podría enjuiciar a estos señores? O sea, ¿por qué el legislativo en varios países del mundo son los que tienen esa potestad de enjuiciar? O sea, esa es una de las cosas también. ¿Por qué? Buena la formulación de la pregunta y sé para dónde me quieres llevar. Y he visto este debate que me da muchísima pena, de gente que de hecho respeto mucho, que han llevado a lo que básicamente podríamos llamar falacia de dominem, el ataque, ¿no? Como los asambleístas que están hoy, a muchos les parece que no están bien preparados, que no están bien formados, que son muy jóvenes, que quizás no se eligieron bien, entonces la asamblea no tiene potestad. Y esto es sencillo, les decía, el balance de poderes, son las instituciones las que permanecen. Porque yo te pongo un ejemplo, hablaban de un asambleísta de los que ha estado dibujando ahora muy joven, que él no tiene por qué evaluar a alguien como un PhD de Sevilla. Sí, yo tengo un PhD también de Europa, tengo mi maestría de Australia, he trabajado en varios países del mundo. Eso no me pone a mí como individuo por encima de ninguna institución. Porque entonces volvamos en el tiempo y si entonces es Raúl Clemente Huerta el congresista y el juez de la Corte Constitucional don Patricio Pazmiño, entonces ahí sí tiene que ser. No podemos juzgar las instituciones y la estructura democrática por las personas. Y es ahí cuando empezamos a hacer ese odio y ese ataque individual, donde la democracia empieza a perderse, las instituciones empiezan a perderse y entramos en debates coyunturales que terminan destruyendo lo
porque nos ha pasado 22 veces en diferentes reformas constitucionales, mientras en Estados Unidos se respeta la estructura básica con ciertas enmiendas hacia otros temas, aunque a veces ha habido cortes supremas que no les han gustado, con mayorías ideológicas que han aprobado temas. Fíjate en la diferencia de los gobiernos de Biden, de Obama y de Trump. Justo ha habido muchas nominaciones de nuevos jueces de Corte Suprema, a tal nivel ideológico radical que se ha revertido la decisión de Roe versus Wade, que tenía casi 50 años. Entonces, el respeto a las instituciones por encima de las personas y el entender el equilibrio y el balance de poderes es algo que, al menos de esos abogados con ínfulas de vivir en las nubes por estar un poquito más arriba al nivel del mar, de repente se olvidan por estar criticando a asambleístas específicos. No, sí. Claro, lo que tú dices prácticamente, claro, un título no te da una categoría ontológica diferente encima de una institución en realidad, ¿no? Yo creo que más bien hay que analizar el fondo de las instituciones, el diseño institucional, cuál es la finalidad de ser, el propósito de ser, que es verdad. Ahora, pusiste el caso de Raúl Clemente Huerta. Raúl Clemente Huerta era parte de una cámara uninominal, perdón, una cámara de baja, es decir, él era parte del Congreso de la época de la República, ¿no? Eso es un ejemplo destacable, pero tienes un juez de la Corte Constitucional como Pazmiño, Patricio Pazmiño, ¿no? Entonces, claro, cuestionado en la época del corrido. Tú puedes tener al revés, ¿no? Y eso es donde te quiero llevar, Mario. ¿Por qué la Asamblea tiene tú hablas de la legitimidad popular de la Asamblea, pero ya si nos planteamos, ¿no? A ver, la Asamblea, nosotros no elegimos de manera directa a los asambleístas, los elegimos de manera indirecta. Y yo creo, y ahorita ya estamos despegando del asunto de la Corte Constitucional para irnos un poquito al análisis de este poder del Estado, porque ¿por qué el ecuatoriano odia tanto a la Asamblea Nacional, verdad? Hay un desprecio, pero si te das cuenta, tú le dices, bueno, por ejemplo, tú le dices a un guayaquileño, ¿a quién detestas de la Asamblea Nacional? Te dice, a este chico que estaba dibujando, a este Dominic, ¿ya? Pero él no es su asambleísta natural, por ejemplo. El chico creo que es de Ambato, de la circunscripción de Tungurahua. Entonces ahí te das cuenta de lo siguiente. ¿Cuántos conocemos a nuestro asambleísta natural? ¿De qué depende aquello? ¿El sistema que tenemos garantiza una verdadera representación o una representación residual? Y ahí yo creo que ahí viene uno de los asuntos. Porque, ¿sabes qué, Mario? Yo tengo una teoría. El diseño constitucional ecuatoriano, en realidad, en cuanto al legislativo y el ejecutivo, no hay una auténtica y total separación de poderes. Hay una separación de poderes formal, pero en fondo, a nivel material, no. Y voy a explicar por qué. Esta es mi tesis y yo quisiera que la analices un poco. Tenemos una simultaneidad de elecciones. Es decir, tú cuando vas a votar, te dan 4 papeletas. Te dan la del presidente, perfecto. Por lo general, todos los ecuatorianos, la gran mayoría, van con una mentalidad. ¿Por qué presidente, por qué candidato a la presidencia voy a votar? El azul, el rosado, el rojo o el amarillo, ¿no? Siempre es un proceso mental de última hora de 4 opciones posicionadas que están. Pueden haber 20, pero el votante siempre tiene 4 últimas. Perfecto. Toma su decisión. Y de ahí vienen otras papeletas. Viene una papeleta de asambleístas nacionales, una lista inmensa, una sábana interminable de desconocidos, ¿no? De cientos de desconocidos. Y el votante toma una decisión en este instante. Bueno, ¿por quién voy a votar? Y en su mente es lo siguiente. La gran mayoría vota por la misma lista de su candidato a la presidencia. No ve a quién le está dando el voto, no ve los nombres, ni siquiera ve los rostros. Por el mismo candidato a la presidencia. Viene la siguiente lista, ya es una lista provincial o distrital, ¿no? La misma operación intelectual. ¿Por quién voto? Bueno, por candidato a la presidencia. Y de ahí viene la siguiente, que es Parlamento Andino, que eso en realidad, en fin, eso no tiene tanta relevancia a diferencia de la Asamblea. Entonces, dentro de este esquema, Mario, ¿qué tanta independencia de poderes puede haber? ¿Por qué? Porque los asambleístas que entran no dependen del voto directo de su electorado, de su circunscripción, por así decirlo. Su circunscripción como tal. No, ellos dependen del efecto de arrastre, así se llama, de su candidato a la presidencia. Es decir, ellos saben que pueden defraudar a sus votantes. Por ejemplo, un asambleísta que diga... un asambleísta que le pregunten, oye, ¿usted cree que hay inseguridad en el país? Y él dice, él está presionado, porque él es el gobierno de turno, ¿no? Y su reelección dependerá si lo incluyen o no en la lista del partido. Él sabe que él no depende de sus votantes, él depende de que sea disciplinado y leal a su partido.
no a sus electores. Entonces él realiza esa operación y por lo tanto él toma una decisión a favor de su partido, a favor del jefe de partido o a favor de quien se alinea. Porque él sabe que cuando llegue el día de las elecciones nuevamente, él puede decir lo que sea. Pero si él está en la lista de partidos, él probablemente sea reelecto, si es que tienen un buen candidato a la presidencia de la República. Esa es mi teoría, porque materialmente no hay una auténtica separación de poderes. Es muy interesante y me parece que en gran parte válida. Te digo, primero, en efecto, mientras tengamos un sistema de elección de asambleístas en listas cerradas, vamos a depender de que la lista tenga una votación. Y a veces hay individuos que pueden ser muy valiosos, que están cuartos, quintos, sextos en una lista y que no entran por la posición de la lista. Ya ni siquiera puedes votar por una persona, solo votas por la lista. Segundo, porque efectivamente las listas las arman los partidos y por lo tanto caerle bien al que está encargado de armar la lista es más importante que lograr un exceso de votos a título personal. Mientras tu lista arrastre, tus votos son poco relevantes. ¿Puedes aportar? Sí, pero se ha demostrado ya en las últimas 3 elecciones que tenemos de este modelo que si el candidato a presidente tiene votación, la lista tiene una votación más o menos 2-3% del candidato presidencial. No hay una variación real entre la lista de asambleístas y el candidato a presidente. Así que tu teoría se sostiene completamente desde la data, que te demuestra que mientras estés en la lista y tu candidato a presidente vaya bien, entras. Si no estás en la lista, obviamente no puedes ni participar. Y si estás en la lista, por más bueno que seas, si tu candidato a la presidencia no funciona o no arrastra votos, simplemente no vas a entrar. Y por lo tanto, la elección de asambleístas, y aquí pónganse la mano en el corazón los que nos están viendo, ¿cuántos de ustedes sabían cuáles eran los candidatos asambleístas en la última elección para su circunscripción? O simplemente sabían que estaba en el partido morado, el azul, el verde. Es así de sencillo es reconocer que realmente no escogemos asambleístas, escogemos un presidente y la lista de asambleístas que está arrastrando ese presidente. Que solo déjame terminar esa idea, porque además de eso, lo grave es que tenemos modelos en que agrupamos por circunscripciones muy grandes, listas completas donde te entran por arrastre 5 que no necesariamente son representantes de su área. Lo más importante para que una democracia sea funcional, y esto está demostrado en la data en los países donde mejor conexión hay entre el ciudadano y su representante, es que esté cerca ese asambleísta, ese congresista, ese senador del lugar que lo eligen. Por lo tanto, ¿qué tal si migramos a que en lugar de que en Guayas haya que ir por una plancha donde hay un chorizo de gente, cada distrito de 200,000 personas escoja un solo asambleísta, esto que se llaman los distritos unipersonales? Y entonces yo sé que en mi distrito este es mi asambleísta, con nombre y apellido. Borrar esta amarrachada de los asambleístas nacionales que no representan a nadie. Borrar esta representatividad porque soy de una provincia, que hoy son 2 por provincia, y eso sí que genera una afectación de representatividad democrática, pero tienes provincias, quiero mucho a Galápagos por si acaso, tengo nada en contra de los galapagueños, pero la estructura hace que una provincia donde son menos de 30,000 habitantes ponga 2 asambleístas, mientras en Guayas necesitas 200 y pico mil de votos para poner uno. Entonces, ¿cómo se equilibra el poder del ciudadano en ese voto? Lo mismo te pasa en la Amazonía, donde tienes provincias con muy pocos habitantes y cada una mete 2 asambleístas. Insisto, no estoy en contra de la representatividad de las provincias y de sus sectores, pero que sea proporcional a los ciudadanos y que cada uno sepa quién es ese uno que me responde. Porque además, cuando es uno, tiendo a exigirle un poquito más. Fíjate, en Estados Unidos es interesante que los senadores tienen que hacer oficina al menos una vez a la semana en su distrito y tienen los teléfonos y están los correos publicados, y hay muchos ciudadanos que le escriben a su senador, que le escriben a su representante y le dicen: a ver, sabemos que hay este tema en el Congreso, nosotros te exigimos que votes de esa forma. Que hagan caso o no es otra historia, pero el ciudadano siente ese sentido de pertenencia, y luego en las urnas, como solo escoge a uno, allá sí tienes una variación impresionante entre la votación a presidente y la elección de los representantes individuales de cada distrito. Interesante, me haces acuerdo de Dieter Nolan, un tratadista sobre el derecho electoral y los sistemas electorales. Tiene un libro que se llama Geografía de los sistemas electorales, y también que se lo trata en un artículo, en una publicación, En el antídoto está el veneno, ¿no? Un análisis de los sistemas electorales. Tú sabías que Estados Unidos, ya que lo mencionaste, con este sistema en donde el votante allá elige de una manera muy distinta aquí,
a sus representantes al Congreso. En Estados Unidos son los barrios, por ejemplo, unos barrios hasta de 30.000 personas, hermano. Barrios de 30.000 personas, 40.000 personas o hasta menos. Hay una circunscripción chiquita de 6.000 personas. Ellos eligen a un congresista, a su representante, es decir, su elección es vecinal, es comunitaria, es como que estés eligiendo a pequeños alcaldes. Me explico, porque aquí en Ecuador el sistema, el diseño del sistema está hecho para engañarnos, está hecho para que tú no sepas por quién vas a votar, porque tú no puedes votar por un ser humano, tú votas por una lista. Date cuenta, el diseño está hecho para que tú votes por un número y un color. Pero en otros países, por ejemplo Inglaterra, vi hace poco un documental sobre cómo es la vida de un parlamentario en Inglaterra. En el inglés, por ejemplo, son barrios, un barrio que elige, por decirlo así, a su representante barrial. Y él sería el parlamentario. Y cuando uno de sus, por decirlo así, sus electores va a visitarlo al parlamento, él tiene que salir, ¿ya? Como tú bien indicaste, esta costumbre solo hay varios países que las tienen, pero los principales son Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Son los 3 países que mantienen este sistema, se llama representación unipersonal o uninominal, ¿no? En otras palabras, sería un asambleísta local. El asambleísta pasa a ser como un alcalde, un pequeño alcalde, ¿no? Un microalcalde que él representa un sector de la ciudad. Eso cambiaría por completo toda la configuración del tablero electoral. Primero que desaparecen muchísimos partidos. Es importante de eso porque el escogerlo en una zona geográfica específica y ser solo uno que representa solo a eso. No es, hay 20 que representan a Guayas. Bueno, 24 ahora. ¿Y cuál responde por los intereses de Guayas? Hay uno que representa el interés, por ejemplo, de la zona de Pozorja. Que hay un problema serio de drogas, hay un serio problema de robo con piratas y son pescadores. Entonces, ese es el asambleísta que va a ir a pelear por los pescadores, que va a pelear por la seguridad en el mar, que va a pedir presupuesto para las Fuerzas Armadas en cuanto a la Marina. En cambio, el que esté representando, por ejemplo, al sector de Cotopaxi, donde están la mayoría de florícolas y brocoleras, va a preocuparse por eso. Entonces, el asambleísta o el congresista, odio el nombre ese de asamblea, sí, es socialista, es despreciable, ¿no? Pero digamos, por eso tiendo a hablar de congreso, porque es una asamblea. Nombre, en realidad, sí. Entonces tiene la tarea de realmente representar los intereses de su zona, y eso te provoca, sin llegar a los congresistas funcionales, a que esta gente, al menos por sentirse parte de lo que representa, vaya y hable de temas relevantes para su comunidad, y no como hoy, que efectivamente al final todos están cumpliendo la agenda del partido, porque le responden al partido, que es el que va a definir si en la próxima papeleta de lista va a estar o no, y no sus representantes que mañana lo van a castigar o no con el voto porque lo representó a ellos. Y ahí es cuando tú ves estos mitines donde van el congresista con su gente a reclamar porque en este río de esta zona no me contamines, porque él es el asambleísta de ese espacio. Correcto. En lugar de hablar en grandes genéricos y proyectos que son básicamente una lista de pedidos del que está a cargo en ese momento. James Madison decía, una ambición se contrapesa con otra ambición. Es maravilloso, ¿no? La teoría de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, y la ambición política como factor para este diseño que hicieron, por ejemplo, de republicano. Es que lo maravilloso del concepto, que al final se basa en Smith, se basa en el modelo capitalista, es que al final todos tenemos intereses. Claro. Todos. Negarlo y pensar en los sueños que muchos de la izquierda quieren vender, de que todos vamos a cuidarnos entre todos por magia, no funciona. Todos tenemos intereses, y lo que hay que hacer es que quien me represente a mí y mis intereses pelee por ellos y trate de equilibrarlos con los que están al frente. Si no, seguimos inventándonos y tapándonos con una especie de velo, y seguimos dejando que los 4 líderes de partido gobiernen esto. Fantástico, Mario. Yo creo que vamos a hacer un pequeño break ahora de este podcast. Ya regresamos porque tenemos muchos temas por desarrollar. Estábamos tratando un poco sobre cómo los asambleístas pueden ser electos, ¿no? Tenemos países de primer mundo, en concreto los aliados que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Tienes Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que tienen un sistema muy particular. Tienen un sistema de elección de representantes al Parlamento en que el pueblo, el ciudadano, los elige de manera local, vecinal. No existen esas abominables listas de partidos que vemos todas las elecciones, que no sabemos ni por quién votamos.
Entonces tenemos dos modelos completamente contrapuestos. Es más, Mario, ¿tú sabías que Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de revocatorias de mandato en el mundo? Yo no tenía ni idea. No tenía ni remota idea. ¿Por qué? En Estados Unidos tú tienes democracia, tú tienes elección inclusive del sheriff, de ministros, de jueces, de fiscales. Es un sistema completamente distinto al nuestro, ¿no? Allá hay votaciones para elegir a los jueces, hay votaciones para elegir a los fiscales, hay votación para elegir al sheriff, hay votación para elegir al Board of Education, ¿no? A la Junta de Educación, a los encargados de la educación a nivel del condado, a nivel estatal y a todos los niveles. Es increíble. Ahora, acá en cambio, en el Ecuador, nosotros solo tenemos el privilegio, por así decirlo, de votar en una ocasión concreta, que son las elecciones generales, y en otra ocasión, que son las elecciones seccionales. Entonces, Mario, mira, siguiendo con nuestra teoría de la división de poderes, entonces ya vimos lo que son estos dos modelos contrapuestos. Yo creo lo siguiente. La Asamblea, o mejor dicho, el Congreso, el Parlamento, su origen como poder del Estado, porque tú tienes la tesis de Montesquieu, tú tienes también la tesis de los padres fundadores en el Federalista, las tesis de cómo tienen que estar separados los poderes. Antonio García Trevijano, en su libro La teoría pura de la República, él te explica lo siguiente. Sí, siempre se analiza que los poderes se dividen por su función. La función de ejecutar, la función de legislar o fiscalizar. Pero él dice, hay algo más profundo. El origen de ese poder. El origen. En una república, ¿cuál es el origen del poder ejecutivo? Es el voto de todos los ciudadanos en una circunscripción nacional. Una circunscripción inmensa, ¿verdad? Que esa es la que elige ¿a quién? Al presidente, al jefe del Estado. Perfecto. Y por otro lado, el contrapeso natural del Ejecutivo, ¿cuál es? Es el legislativo, ¿pero por qué? ¿Cuál es el origen? El origen verdadero, original de los asambleístas. ¿Cómo tienen que ser? No como los que están ahorita. ¿Cómo tienen que ser? Es representar un territorio local. Se contrapesan dos. La circunscripción nacional que elija el presidente y la circunscripción local, vecinal, barrial, que elige al asambleísta. Unidos de esta manera, ahí tienes una auténtica separación de poderes en origen. Esto es un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención, Mario, muchísimo, porque no solo se analiza la función, que está bien, sino que se analiza el origen real. Aplicado en el Ecuador sería que las elecciones asambleístas coincidirían con las elecciones seccionales para fortalecer la representación local, territorial, que está prácticamente sin mucha representación en nuestro país. Y la presidencial se deja sola, como es en Colombia, ¿no? Y en Estados Unidos y en otras repúblicas presidencialistas, que el presidente se lo elige solo a él, sin nadie más. Entonces, Mario, conversemos un poquito de este tema de la separación de poderes. Sí, mira, primero conectando la idea de los asambleístas uninominales de los que hablábamos como método de elección, es clave entender que aunque hay mucho por mejorar y hay mucho que vamos a debatir, nada debe quitar la legitimidad básica de un Congreso, de un legislativo como la base, valga la redundancia, de una democracia. Al final, ya que hablamos de origen, quienes no tienen clara esta película, más allá de retomarnos en conceptos a la Grecia clásica, Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo Corazón de León en Inglaterra, fue el primero al que un parlamento se le crea. Él es el que firma la primera Carta Magna y genera un parlamento que es básicamente, en esa época un poco más aristocrático, el que le genera el contrapeso al rey, que es el primer ejecutivo. Desde ahí empezamos a desarrollar y tener finalmente a esa elección de los ciudadanos por los asambleístas. Vamos a discutir cómo se puede perfeccionar, pero si no le damos a ese Congreso el peso que merece, estamos faltando a la idea de democracia. Si le damos más peso a una gran corte, cualquiera que este sea, llámala Constitución, llámala como quieras, más que al Congreso, estamos rompiendo los principios básicos de la democracia. No nos gusta a quién escogimos mal, pero a los asambleístas actuales, aunque el sistema sea macabro, no lo escogieron pues los alienígenas, ni vino Donald Trump y nos lo puso al frente, ni fue Maduro. Fuimos los ecuatorianos los que pusimos a esos asambleístas como nuestros representantes.
tenemos que mejorar por quién votamos y tenemos que exigir mejores modelos. Pero como base, ahí se asienta la democracia. Si negamos al Congreso, negamos el sustento básico de origen democrático. Dicho eso, efectivamente es importante entender cómo nace y cuál es la legitimidad de cada espacio. Yo estoy de acuerdo en que no deberíamos escoger a todos los congresistas en elección presidencial. Hay un equilibrio, por ejemplo, en Estados Unidos con el presidente se escoge a un grupo y cada 2 años tiene renovaciones parciales, que incluso eso te permite que en ningún momento todo el ejecutivo o todo el seccional te maneje esa representación. Y si la llevamos eso combinado a la uninominal de la que hablábamos, entonces hay una verdadera respuesta del ciudadano por quien escogió. Ese pedacito es del que a mí me encantaría que probemos, porque entonces, así como a veces sentimos la alcaldía más cercana, porque para un guayaco es más fácil ir a insultar a Aquiles, ir a pararse afuera del municipio y decirle, oye, hay un bache en mi barrio, oye, José Delgado, me falta una luz aquí, oye, estoy hasta aquí de agua y de lodo, resuélveme. Sería también natural irle a decir a mi asambleísta de mis espacios, de mi distrito, de mi circunscripción, oye pana, tengo 15 años que no puede conseguir trabajo la mayoría de gente en mi barrio. ¿Qué vas a hacer para facilitar la actividad económica que nosotros tenemos desde la perspectiva legal? ¿Qué vas a hacer para incentivar eso desde la normativa que tú sí regulas? ¿Qué vas a hacer para resolvernos a nosotros del problema? Porque hoy el ciudadano se siente desprotegido desde el legislativo. Y eso es parte del problema de legitimidad. Cuando el ciudadano no se siente parte real de esa decisión y no siente que le deben por su voto, no exige. Y la Asamblea y el Congreso entonces se vuelve esta especie de ente etéreo al que todo el Ecuador manda al carajo de gratis, sin entender ni qué hace y sin exigirle de forma individual a ningún asambleísta, sino ¿a quién odias? A la Asamblea. Tú lo decías bien en la primera parte de esto. ¿A quién odias? A 1, 2 o 3 asambleístas, que es los que más famosos se hacen por hacer alguna estupidez. Pero eso no representa a tu grupo. ¿Sí? Y te decía el ejemplo, por ejemplo, qué simpático que sería tener a un asambleísta del sur de Guayaquil. Ese sur de Guayaquil que es recontra comerciante. Y que, a ver, este es el asambleísta de los comerciantes, del que está en la calle, del que le gusta, y el man va a representar y a defender la libertad económica de esa manera. Y que va a contraponer su interés con el que está defendiendo, por ejemplo, el extractivismo bien hecho de alguien que está en Orellana. De forma legítima. Entonces, ese sentido de representatividad es para mí la clave de darle la vuelta a la página a este momento en el que el Ecuador siente que el Congreso es una especie de ente al que no representa nada, que está ahí para robar y poner a sus primos, amigos y mozas en los cargos de asesores para ver cómo se consiguen un puestito en alguna de las comisiones, para ver si les dan un carro y alguna protección policial y alguna prebenda especial, y se convierte en el que me tiene que rendir cuentas porque es mi representante. Ese sentido de representación es el que puede cambiar todo, que aunque no está perfeccionado, existe, está en la Constitución, y por eso yo mantengo la defensa del juicio político. Y fíjate, tanto es así que podemos enjuiciar políticamente al presidente, que tiene legitimidad de origen, tanto en la historia del poder que viene desde los reyes hasta llegar a este, que es la figura ejecutiva con poderes limitados y electos, que tiene el voto de la mayoría del país, a ese lo pueden enjuiciar. Y resulta que el origen del poder de un organismo como la Corte Constitucional, que es hoy definido por un concurso que manejan los del Consejo de Participación Ciudadana, que creo que es más odiado que la Asamblea, que además los que van ahí también son políticos, ¿ah? Aquel que me diga que el Consejo de Participación Ciudadana es apolítico, me está mintiendo, porque además son electos ahora. Entonces, los del Consejo son electos, ellos con concurso nombran al Contralor, que está sujeto a juicio político. Ellos nombran al fiscal, que está sujeto a juicio político. Ellos nombran a superintendentes, que está sujeto a juicio político. Ellos nombran a la corte, esa no está. Entonces, desde el origen del poder no tiene ningún sentido, desde el equilibrio de poder tampoco tiene sentido. Tiene sentido, no, y es real. ¿Tú sabías cuántas acciones de revocatorias hay para asambleístas en el Ecuador? Ninguna. Curioso, ¿no? Es que nadie siente que tiene la capacidad de esa evaluación individual. Es obvio, porque para revocar el poder a una autoridad, por ejemplo, las que sí se dan son para alcaldes. ¿Por qué? Porque los alcaldes son electos de manera directa, como estamos proponiendo que se tiene que elegir los asambleístas. Entonces, los alcaldes y prefectos tienen una acción de revocatoria, por supuesto. El pueblo puede votar
Ya puede tomar la decisión si se queda o se va. Están cerquita. Tú sientes al alcalde, o sea, de nuevo, el guayaquileño sabe dónde está Quile y le reclama. Y el de Quito sabe dónde está Pavel. Y este bache que me caí en la ruta viva es culpa de Pavel. Vamos a reclamarle y poner en Twitter a Pavel. Es que, Mario, el problema de este país es la irresponsabilidad. ¿A qué me refiero? La Asamblea, en gran medida, está hecho una estructura. Y a pesar que tiene legitimidad democrática, porque la tiene, porque quienes eligen la Asamblea no son alienígenas, no son de otro país, somos nosotros mismos. Pero a pesar de eso, hay una estructura que genera una irresponsabilidad, porque no sabemos quiénes son los asambleístas. A lo mucho identificamos el partido, a lo mucho. Pero los partidos, a fin de cuentas, cuando tú votas en las elecciones, ni siquiera... Sí, hay un nivel de erosión de intención de voto por el partido. Hay partidos que están satanizados, que la gente nunca va a votar por ellos. Pero sobre todo eligen al candidato a la presidencia. Ese es el factor principal del voto. Ese es por un lado. Pero ahora otro, pues, Mario. Si bien la Asamblea tiene su grado de legitimidad, pero le falta responsabilidad, con mayor razón la Corte Constitucional, que no quiere tener responsabilidad política. La Corte lo que no quiere es responsabilizarse de sus propias decisiones políticas que ella toma, políticas públicas para el país. No nos olvidemos, Mario, en un fallo de Ramiro Ávila Santamaría, él escribió la fórmula de liquidación para el despido de las embarazadas. ¿Cómo tiene que ser? Y ese es el que se aplica actualmente en el derecho laboral, imagínate. Entonces, estas decisiones, para bien o para mal, puedes estar de acuerdo o no, tienen que estar sujetas a una responsabilidad política. Y a mí me gustó mucho, Andrés, no recuerdo ahora con quién dabas la entrevista, que tú diste la entrevista, en la que justamente separabas las decisiones judiciales de las decisiones políticas. Sí. Y es ahí donde quizás para muchos hay una línea fina, pero se puede definir con claridad. Si es que mañana modificamos el modelo de la Corte para que solo tenga esto que se podemos llamar desde la doctrina el control constitucional negativo, es decir, si algo es inconstitucional se determina como tal, yo estaría a favor de mantener a la Corte fuera del juicio político, porque entonces su función es jurisdiccional. El rato que tiene esa intervención, que la ha hecho gratis, porque no está en la norma, ellos han estirado su poder de interpretación a eso y se han metido en política pública, entonces que respondan por acción política. Aunque, Mario, yo sí te podría decir, el control negativo del legislador negativo, es decir, el control concreto de constitucionalidad, de decidir qué ley va a ser expulsada del ordenamiento jurídico, qué ley o qué norma, yo también creo que eso se puede abusar de eso. Claro, se puede, pero fíjate que en el equilibrio, y el mismo Hamilton por eso no prohíbe que se haga, la Corte Suprema lo mantiene. Sí, pero te van a decir lo siguiente, sí, pero en Estados Unidos nunca se ha hecho juicio político. Bueno, alguna vez. Hubo uno que no prosperó, pero que no se haga no significa que no exista. Yo creo que el juicio político sirve como un disuasivo. De hecho, Hamilton lo ratifica así. Es un disuasivo para impedir los abusos. Porque es verdad, se pueden realizar. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo el conductor del Estado no tiene que ser una clase social hecha de jueces, como tú le dices, una aristocracia. Yo le digo oligarquía. ¿Ya? No. El soberano como tal es el pueblo. La propia potestad de administrar justicia emana del pueblo. Es decir, toda la legitimidad viene de la conducción del ciudadano. Entonces, Mario, para mí inclusive yo te puedo decir, ¿tenemos algún límite estructural que impida o que disuada para que la Corte Constitucional no derogue todo el Código Penal? Sí, derogue, lo digo de una manera popular, que expulse, que declare inconstitucional todo el catálogo de delitos, por ejemplo. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Lo puede hacer. Y si mañana dice que el delito de pederastia, por ejemplo, ¿ya? Ok, hablemos de un delito específico, porque claro, el código completo... Estoy exagerando, sí, naturalmente. Sí. A ver, en un delito específico sí. Sí, porque particularmente el de pederastia hay un peligroso, y los gringos lo llaman el slippery slope, en el que ya la Corte empezó a hablar sobre la libertad sexual del adolescente. La posibilidad de decidir sobre su decisión sexual y la posibilidad de decidir sobre su cuerpo sin que el padre se meta, incluso teniendo al Estado como un auxiliar para el menor por encima de su padre, cuando no esté de acuerdo con esta parte. De saltar de eso a que el día de mañana una relación sexual entre un adulto y un menor en esta etapa de adolescencia no sea un delito, yo no lo veo imposible. Y si me preguntas por bloqueos jurídicos al respecto, al ser la Corte Constitucional la última intérprete de la Constitución,
al de máximo nivel, a la que nadie puede cuestionar, a la que hoy nadie puede juzgar, si mañana deciden hacerlo, no tenemos mayores mecanismos para reemplazarlo. Lo que podría hacer es del Congreso el día de mañana volver a aprobar el delito, y hasta que la Corte no lo declare inconstitucional se mantendrá vigente y podrían estar en un juego de apruebo, desapruebo, apruebo. Lo que creo que va a pasar ahora con el gobierno, por si acaso, en algunas cosas que van a suceder. Yo creo que es posible que entren en ese juego, y lo triste de eso, fíjate, es si no logramos un equilibrio institucional que le ponga una pausa a la Corte. Y esto lo digo con claridad porque incluso, sabes, yo fui parte de la última etapa del gobierno del presidente Lasso, y ahí tuvimos en los decretos ley. Y en esa evaluación de decretos ley, hubo 3 proyectos de ley que la Corte declaró inconstitucionales porque sí. Uno de ellos por unidad de materia, supuestamente, cuando en este país de unidad de materia nos olvidamos hace rato. La mayoría de proyectos del nuevo gobierno han sido aprobados con 40 materias en el mismo proyecto y la Corte los ha dejado pasar. Entonces, incluso puedes ver, y pongo esto como ejemplo porque puedes ver incoherencias en fallos de la propia Corte, en temas que tienen relevancia política, que no necesariamente se motivan en derecho, sino en una interpretación subjetiva de los juzgadores de turno. Y es ahí donde siempre será un riesgo, siempre, que exista alguien con poder sin que sea evaluado. Y ya salieron muchos a decir que la Corte no es que es inmune a todo, porque puede ser enjuiciada por vía penal. Claro, por cometimiento de un delito como cualquier ciudadano, pero no por sus actos como jueces. Sí, que también pueden tener responsabilidad administrativa y civil por Contraloría. Sí, pero por el ejercicio administrativo. Es en la decisión política, cuando se meten en ella, donde para mí siempre, no por amor u odio a la Corte, de hecho le tengo mucho respeto a los actuales magistrados, algunos han sido colegas en algunos proyectos inclusive, pero la institución, de nuevo, no la persona, es la que debe cumplir o no el equilibrio o balance de poderes. Cuando eso se pierde, la democracia entra en un juego peligroso. Y fíjate que también me parece peligroso que el hiperpresidencialismo en Montecristi se perenice por más tiempo en decisiones que sin el balance de la Asamblea, que sin el balance de la Corte, pueda tomar un ejecutivo a punta de consultas populares sin ningún tipo de revisión. Y es ahí donde, de nuevo, ese equilibrio y balance, ese modelo que los padres fundadores de hace casi 250, no, ya se cumplieron 250 monedas de años, desarrollaron. Y aquí me dirán entonces que ahora estoy hablando del colonialismo intelectual y jurídico por querer siempre traer a colación al modelo griego, pero es el que mejor ha funcionado, y yo me declaro siempre un pragmático. Para mí lo que funciona hay que ejecutarlo, y lo que no funciona no me importa si es de izquierda, de derecha, de un lado o del otro, es lo que sirve al ciudadano, que al final, y con esto cierro esta idea, es darle estabilidad y previsibilidad, porque al final, ¿qué quiere el ciudadano? Quiere que no le roben, quiere comer y quiere poder atender las necesidades de su familia y sus gustos. Mientras el país sigue en este caos político y de inestabilidad jurídica, la inversión no viene, porque tiene miedo de qué le pase a su plata cuando hay peleas. Si entre la Corte y el presidente se pelean, ¿qué me va a pasar a mí?, dice el inversionista. ¿Y qué hace? Se va a Perú, se va a Colombia. Ecuador tiene 15 veces menos inversión extranjera que Colombia y Perú, no te hablo de Europa, Estados Unidos, que nuestros vecinos que tienen menos recursos naturales por metro cuadrado que nosotros. Si no logramos ese equilibrio, no vamos a lograr cambiar la realidad económica, que al final del camino es lo que le interesa a la mayoría de los ecuatorianos. Sumamente interesante. Y aquí tú también tienes un factor, Mario. Tienes una Corte Constitucional, analizamos un poco qué sucedería si esta Corte comete abusos. ¿Qué impide que esta Corte, por ejemplo, tú estás de acuerdo con la protección total de las decisiones de la Corte cuando cumplen una función de legislador negativo, estrictamente? Claro, lo que hemos sostenido desde el movimiento firme, de cómo debería ser, porque esta discusión se ha hecho un debate de teorías del Estado, más que un debate de derecho constitucional, porque no se trata de defender el actual sistema. Yo creo que estamos muy de acuerdo, la gran mayoría de ecuatorianos, que el sistema actual, el diseño constitucional actual, no abastece a las necesidades actuales. Y hay que cambiarlo. El tema es el cómo. Y es cuando viene este conflicto de las teorías del Estado. Es más, muchos, inclusive contrincantes, respecto a la defensa o no de la Corte Constitucional, dicen, bueno, sí estamos de acuerdo que la Corte tenga que estar sujeta a un control, pero dicen no del legislativo, sino de otros jueces.
yo les podría decir, bueno, es más de lo mismo, porque ellos son una instancia que no tienen un mandato popular de manera directa. Vamos a crear castas judiciales. Pues. Ese es el problema. Porque aquí, como hemos sostenido desde un principio, veo una confrontación de dos visiones. Una que quiere consagrar una pseudo aristocracia supuestamente togada de varios títulos, pero no de nobleza, eso sí, ¿ya? Entonces, de que se pretenden de que tengan la conducción del Estado. Y por otro lado, que poco a poco están disminuyendo la capacidad que tiene el soberano en tomar las decisiones. Fíjate que me puse a leer una sentencia del año 2019, un dictamen de Ali Lozada, como ponente, que decía que ni siquiera el pueblo ecuatoriano, mediante referéndum, puede revocar las decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, vamos analizando bien. Dentro de un régimen ordinario, de última instancia, por ejemplo, la Corte Nacional, tú y yo tenemos un conflicto civil. Vamos a la primera instancia, tú ganas. Vamos a la instancia provincial, yo gano. Hacemos un recurso de casación. Perfecto, llega el recurso de casación y bueno, te gano. Ya. Perfecto, pero la sentencia de esa instancia, la sentencia de casación solo es vinculante para nosotros, para ti y para mí. Ese acto tiene que estar protegido. Sería irracional que esté sujeto a un juicio político. Ahí sí te puedo decir, les doy la razón a todos los que hemos debatido. Sería irracional. Pero muy distinto es lo que realiza la Corte Constitucional, inclusive en casos de control concreto de constitucionalidad, inclusive en casos de acciones extraordinarias de protección, que en ese momento la Constitución de Montecristi, el 436, si no estoy mal, 436, si no estoy mal, en el numeral 6 le da la potestad a la Corte de también hacer el control concreto de las normas conexas, de todos los procedimientos constitucionales que aboque conocimiento. Y es por eso que no han sido pocos los casos en que no necesariamente una acción de inconstitucionalidad es el único medio dentro del cual ellos hacen de legislador negativo o legislador positivo. Entonces, esa es la parte que te digo. Cuando ellos ya empiezan a generar política pública, que es lo que digo, una sentencia, dictamen o decisión de carácter erga omnes, es decir, vinculantes de manera obligatorios para todos los ecuatorianos, cuando el consumidor final, que es el ciudadano de a pie, siente el efecto de una sentencia que él no fue parte, en ese momento es que te digo, Mario, oye, estas decisiones tienen que ser sujetas a un filtro democrático o un filtro representativo. Naturalmente esto no es lo que propone el presidente de la República. Yo creo que la propuesta del presidente de la República es moderada, es hasta conservadora en realidad, es mi opinión personal. Pero es cuando nos permite divisar qué es lo que está detrás. Yo te digo, lo que está detrás es una teoría de dos modelos de Estado. Válido. Regreso al primer punto, me parece importantísimo delimitar. Porque la mayoría de la defensa al modelo actual de la Corte se basa en el sistema jurídico vigente. Para llevarlo a algo más sencillo. Si es que hoy vamos a defender a la Corte en base a los fallos de la propia Corte y en base a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es básicamente una extensión de las Cortes Constitucionales y que de paso se reciclan los actores, ¿no? Porque la mayoría de las CIDH vienen de la Corte Interamericana, vienen de Cortes Constitucionales de otros países, y los de la Corte vienen de los activistas del constitucionalismo moderno. Pues claro, es una especie de bucle cerrado en el que se cuidan entre ellos y fallan para cuidarse entre ellos. No es el fin cuando discutimos de teoría del Estado, ni cuando discutimos de democracia. El fin es cumplir lo mejor posible los fines de un Estado, que es suplir las necesidades de los ciudadanos. Seguridad, que es para lo que existe el Estado. Hemos llegado a acuerdos básicos, me parece, de brindar al menos educación y salud básica a algunos de los ciudadanos. Ya los más libertarios estarán en otro plano, pero en términos generales, seguridad, educación, salud, y luego garantizar las mejores condiciones de vida y de generación de riqueza. Ese es el fin del equilibrio y el balance de poderes de la arquitectura del Estado. No cuidar el modelo judicial que se ha desarrollado en las últimas décadas en Latinoamérica. Entonces, cuando entramos a debatir esto, qué importante programas como el de hoy, y qué importante debatir con esa profundidad histórica, porque cuando empezamos a caer en el debate que tenemos en Twitter con la mayoría de ilustres abogados, claro, se defienden entre ellos con las sentencias que entre ellos mismos y sus profesores han ido desarrollando en un sistema que básicamente garantiza la supervivencia del propio sistema.
no garantiza el mejor cumplimiento de los objetivos del Estado. Fíjate, ni siquiera hablo del mejor cumplimiento de los derechos, porque también la teoría moderna de los derechos, donde todo es derecho, es parte del modelo que han ido desarrollando, al punto de que ya no sabemos qué es progresivo, qué es regresivo dentro de la subjetividad de análisis. Desde ahí pensemos, ¿nos funciona el modelo actual o no nos funciona? ¿Genera estabilidad jurídica y política o no genera? ¿Permite el mejor desarrollo de los ciudadanos o no lo permite? Si la respuesta es no, hay que modificarlo a lo que mejor funciona. Y no hay que inventarse el agua tibia ni seguir profundizando en teorías de ponderación y cuarantismo. Hay que ver lo que en el mundo ha venido funcionando. Desde ahí, clave la frase que mencionan, insisto, de no es defender al sistema, es defender al ciudadano a través de la construcción del mejor modelo. Te podrá sonar radical y a muchos, ¿no? Pero una pregunta que estoy haciendo últimamente. Algunos me van a considerar radical con lo que voy a decir, pero es solo una pregunta. ¿Qué te consideras? Fácticamente, ¿para qué ha servido el control de constitucionalidad que hace la Corte? Si hacemos una sumatoria. Pregunta compleja y que creo que para responderla de manera responsable habría que desmenuzarlo un poquito. No, pero... sí. Antes que responda. Dale. ¿Por qué? Porque tocamos un punto tan importante. La ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Aquí no se trata de idolatrar un modelo de Estado concreto o un modelo judicial, para ser específicos, porque en realidad ni siquiera defienden un modelo de Estado, defienden un modelo judicial, de privilegios judiciales. Perdona que te interrumpa, pero y ahora que estuve hace poco discutiendo con muchos civilistas de Lima y de Chile, donde el derecho civil está muy bien desarrollado, ni siquiera es un sistema judicial, es un sistema que intervino en el sistema judicial. Ni siquiera un sistema legal, el constitucionalismo moderno se metió por la tranquera. Yo hace poco ponía un tuit, un ex. El derecho civil está amenazado por el garantismo, porque es tal la profundidad en la que está interviniendo los tentáculos de este modelo de derechos neoconstitucionales y demás, que ciertos temas que de don Andrés Bello había perfeccionado en el libro de bienes y de contratos del derecho civil, y que todos estamos de acuerdo y que funciona súper bien, lo estamos destruyendo por la visión y fallos de ciertas cortes. Ni siquiera es un sistema legal judicial completo. Es un modelo de constitucionalismo de poder subjetivo que está impregnando el sistema judicial y que está dañando inclusive la previsibilidad legal. Es un totalitarismo. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar a la última fase de nuestro programa. Porque no se trata de solo darle mantenimiento al sistema, se trata de cambiarlo. Esta es una de las cosas que estamos hablando con Mario Cubi Santa Cruz aquí presente. Creo que hemos llegado, la verdad que falta mucho tiempo, falta bastantísimo tiempo, ¿no? Creo que vamos a hacer otro podcast contigo. Creo que muchos temas nos faltó del Senado, la naturaleza del Senado, la representación funcional, ¿no? Que se llama la representación corporativista, que es sumamente interesante, que la tuvimos en el Ecuador hasta la Constitución del 68, si no estoy mal, antes del 79, ¿no? Entonces, tantos temas, inclusive las actuaciones de la Corte Constitucional, como cuando la Corte ahora decidió hace pocos meses que los reincidentes criminales puedan acogerse a medidas sustitutivas para acceder a la libertad evadiendo la prisión preventiva, ¿no? Son cosas que yo creo que el ciudadano se tiene que preguntar. Y bueno, Cubi, por favor, para que digas tu mensaje de conclusión de todo este podcast que hemos conversado. Primero, realmente. André, gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar. El tema desde la arquitectura de Estado es una de mis pasiones y temas de estudio e investigación. Quizás invitar a los ciudadanos a que se cuestionen este tipo de cosas, porque aunque no les guste mucho la política, las decisiones políticas siempre van a afectar su vida. Y si no entienden cómo funciona, son víctimas de lo que el resto que sí entiende haga. Por lo tanto, empiecen a cuestionarse estas cosas, empiecen a exigir un poco más de claridad sobre los conceptos. No se queden solamente en la historia de Instagram o en el TikTok simpático que se lanzan, sino en entender por qué el sistema funciona como funciona. Y si el día de mañana alguien está proponiendo un cambio, no lo cuestionen por lo que les digan que hoy existe ni por la jurisprudencia de un modelo, sino porque va a atender mejor sus necesidades, ¿o no? Cuando uno empieza a cuestionarse las cosas de esa manera, se abre un abanico de alternativas en el que finalmente, aunque suene cliché, son los ciudadanos los que tienen el poder de decidir. Si es que no nos informamos y esperamos al día de las elecciones para ir a ver qué escojo, entonces nuevamente somos víctimas de quien arma la pregunta, de quien arma la consulta, de quien arma
la lista de asambleístas. Y desde ahí aceptar desde ya la invitación para la segunda parte en la que podemos tratar incluso temas que van aterrizando más en la práctica. Pero desde ahora, no sé si quieres dejar un par de preguntas en el aire para que los ciudadanos empiecen a preguntar, y quizás de ahí tomamos el siguiente episodio. ¿Lo construimos desde ahí? Sí, desde ahí. Mira, Cubi, acabas de decir, el ciudadano es el consumidor final de las decisiones que se toman en políticas públicas. Porque en verdad es el último afectado. Es el principal afectado. Perdón, es el principal afectado. Entonces, unas preguntas a hacerle al ciudadano. ¿Quisieras que tener aún una corte constitucional compuesta por jueces que pueden decidir cualquier aspecto del Estado ecuatoriano sin ningún límite? Porque ellos son, según Montecristi, el guardián de la Constitución, pueden interpretarlo a su antojo y no hay ningún límite que lo puedan hacer. ¿Tú quieres que estos jueces sigan siendo así, absolutamente blindados, o que tengan un contrapeso? Y la segunda pregunta es, porque hemos tratado al respecto, ¿no? ¿Quieres que tus asambleístas sigan siendo electos por estas sábanas de listas que no sabes ni por quién estás votando? ¿O quieres un sistema en donde puedas elegirlos de manera directa, donde puedas elegirlos y que sean parte hasta de tu propio barrio? Son cuestiones, esto es teoría del Estado, pero en realidad ni siquiera es necesario teorizar de doctrinas y asuntos históricos. Son temas de día a día, porque la representación ciudadana es un tema del ciudadano de a pie, y eso es lo que nos hace falta en Ecuador. Yo creo de verdad bastante que estamos viviendo un cambio de época, pero para que exista ese cambio hay que luchar bastante. Hay un cambio en nuestro sistema estructural. La ciudadanía lo quiere. Fíjate que tanto Luisa González como Daniel Noboa, ambos propusieron una asamblea constituyente. Claro, con propósitos distintos, ¿ya? Pero ambos propusieron un cambio en el sistema. Los que se están oponiendo radicalmente a esto son los defensores de Montecristi. Quieren defender esa, por decirlo así, esa forma de Estado. ¿Tú estás a gusto con el sistema actual o realmente lo quieres cambiar? Esto va a ser el inicio de un nuevo podcast que vamos a hacer con nuestro amigo Mario Cubi. En la siguiente, yo les agradezco mucho. Mi nombre es Andrés Santos Espinosa, director del movimiento Firmes. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a la ciudad metapolítica. Gracias, Mario. Gracias, Andrés.